gente defiende y construye la soberanía alimentaria, porque es una buena alternativa. Hola Olga, hola Grupo Soberanía Alimentaria. En primer lugar, la saludo cariñosamente. Me ha gustado mucho lo que han estado compartiendo en el grupo WhatsApp y además celebro de que estén compartiendo temas atingentes y no se esté utilizando para compartir otras cadenas. Entonces, para continuar con estas buenas conversaciones sobre alimentos fermentados, sobre la importancia de una buena alimentación en estos días tan complejos que estamos viviendo todos, hoy día vamos a conversar sobre lo que es un buen pan integral, cómo hacer un pan que sea de buena digestión, es decir, que sea muy digerible, nutritivo, sabroso, y para ello vamos a conversar sobre lo que es una masa madre, cómo hacer un pan si es que no estamos usando masa madre, cómo hacer un buen pan con leudado lento. Entonces, muy bienvenidas a esta nueva cápsula con este tema tan importante. Esta es una masa madre que guardé antes de ayer en el frasco para la siguiente preparación, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo se inicia una masa madre, que es como la gran preocupación de muchos, ¿ya? Y para eso requerimos un frasco limpio, una taza de harina integral, y 3/4 tazas de agua. Lo ideal es que sea agua natural de la llave, lo ideal es un agua sin cloro. Y ahora la vamos a mezclar y vamos a hacer como esta masa de una consistencia cremosa. La revolvemos bien y la oxigenamos. ¿Y qué va a ocurrir? Que la vamos a dejar en un ambiente cálido, sin tapa, solo la vamos a cubrir con un paño, con una servilleta para que no entren las moscas, solamente eso, ¿ya? Y entonces no cerrada, y aquí se van a instalar las levaduras naturales que están en el ambiente. Han pasado varios días en nuestra preparación de levadura natural o masa madre. Entonces, como lo vimos en los registros anteriores, uno mezcla agua, harina integral y día a día la va alimentando, ¿ya? Entonces, ahora hay que volver a alimentarla porque lo que estamos es cultivando levaduras o cepas naturales. Entonces uno le vuelve a agregar harina, oxigena y la vuelve a dejar cubierta. Después que hemos oxigenado, alimentado nuestras cepas de levadura, entonces lo siguiente es volver a cubrirla con un paño, con una servilleta, un papelito para que no entren las moscas. Solamente ese es el objetivo, porque esto tiene que estar en contacto con el ambiente. Vamos a partir conversando y entender bien qué es un pan integral, ¿ya? Y eso es fundamental para saber por qué es importante, cuál es la función de un buen pan, ¿ya? Entonces, por eso tengo una muestra aquí de trigo, ¿ya? Un trigo tiene básicamente 3 partes, ¿ya? Que es la harina, que está en la parte del centro, las cáscaras, y en la parte del germen es donde sale la harinilla. Entonces, cuando el trigo se muele, quedaría algo como esto, ¿ya? Sencillamente pasar este grano de trigo en una molienda, si uno la quiere más fina, queda algo como esto, ¿ya? Eso es un pan integral, es decir, están todas las partes del trigo
en un solo contenido, ¿ya? La cáscara, la parte del centro donde están las harinas y la harinilla. Eso es un pan, sería una harina integral. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra vida moderna? ¿Qué ocurre? Que los molinos, aquí tengo otra muestra, los molinos cuando trituran, muelen, pulverizan este grano de trigo, son capaces de separarlo en tres partes, básicamente. La harina blanca, la cáscara, que está el afrechillo y el afrecho, y la harinilla. Entonces, cuando un grano de trigo se muele, tiene más o menos una proporción de cerca de un 70% de harina blanca, 27% de afrechillo y un 3% de harinilla. Entonces, lo que uno puede hacer cuando hace pan integral, si es que no compra harina integral, que es bastante más cara, puede comprar por separado estos ingredientes y los vuelve a juntar. Vamos a armar nuestro pan integral. Aquí ya tenemos la proporción, hice el cálculo exacto de lo que se requiere de harina blanca, afrechillo mezclado con afrecho y harinilla. Entonces, si ustedes se fijan, es esa la proporción. Por esta cantidad de harina blanca, hay 8 tazas de harina blanca, hay 3 tazas de afrechillo y hay media taza de harinilla. Entonces vamos a mezclar todo esto y vamos a hacer nuestro pan integral. Pero antes de eso quiero comentar otro tema muy importante que tiene que ver con la calidad de un buen leudado, la calidad de una buena masa. Antiguamente, y en todas nuestras casas y en el campo, en muchas familias todavía se sigue haciendo el pan en una artesa de madera, una batea de madera natural como esta, que es la que solo se utiliza para hacer pan. ¿Cuál es la importancia de esto? Que uno hace el pan, en esta no se lava después, solo se raspa. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí con todas estas masas secas que van quedando? Aquí esto es una pequeña masa madre. Como uno hace la masa, se vuelven a impregnar con estas levaduras y es como volver a activarlas con las levaduras naturales. De harina blanca, 3 tazas de afrechillo y media taza de harinilla. Y al mezclar esto vamos a tener una harina integral con todas sus partes. ¿Cuál es la importancia del consumo de pan integral? Es que la harina blanca es muy necesaria porque es la que nos da energía, es el combustible para nuestro cuerpo. Pero en la cáscara, como en el afrechillo y la harinilla, es donde está la fibra. Y eso es fundamental para la vida de nuestro intestino o mejorar la digestión. Pero además ahí hay minerales, vitaminas y proteína. Por lo tanto, si consumimos solo un pan blanco, estamos solo engordando, con harta energía, pero no nos estamos alimentando bien. En cambio, acá tenemos la misma proporción que tenía el grano del trigo natural. Tenemos lista nuestra mezcla de harinas, ya, es decir, hemos reconstituido una harina integral. Tenemos sal de mar. La sal de mar es difícil de disolver, entonces la vamos a mezclar con agua tibia para que sea más fácil. Ya antes siempre lo hacían así las mamás. Y esta sal o salmuera se la vamos a agregar, ya se disolvió. Vamos a agregar la masa madre. Y vamos a homogeneizar bien esta mezcla y oxigenar y mezclar muy bien. Es muy importante saber que cuando estamos haciendo una masa es un proceso biológico, un proceso vivo. Entonces por eso es tan importante que el agua sea tibia, que además vamos a oxigenar, porque los organismos vivos, estas levaduras,
requieren oxígeno para reproducirse, además de homogeneizar, de activar las proteínas que tiene la harina, ¿ya? Que es el gluten, que es lo que hace que sea una masa elástica, suave. Además de eso, estamos oxigenando para que se reproduzcan las levaduras. ¿Por qué es tan importante que las levaduras se reproduzcan? Porque al reproducirse ellas van a predigerir estos almidones, y cuando nosotros ingiramos esto, nos alimentemos con esto, nos va a ser mucho más nutritivo y de fácil digestión. Lo otro importante para este buen leudado es que la masa no sea una masa seca. Tiene que ser una masa lo más húmeda posible, lo suficiente como para que no se nos pegue en la mano. Pero entre más humedad tiene, va a ser mejor. Ya tenemos lista nuestra masa con buena consistencia, bien amasada, bien oxigenada y sin que pierda temperatura. Ahora la vamos a dejar leudar en este mismo envase y para eso la vamos a cubrir para que mantenga el calorcito. Y trasladamos nuestra batea o nuestra fuente, lo que estemos usando, a un lugar más cálido y la vamos a dejar así por unas 2 horas. Porque recuerden que le pusimos poca levadura, o si usamos levadura de masa madre, le tenemos que dar un tiempo prolongado para que se activen estas múltiples cepas de levaduras naturales. Las vamos a dejar leudar y después vamos a hacer nuestros panes y volvemos a dejar leudar. Han pasado 3 horas y tanto, y podemos observar que la masa leudó muy bien aquí en la misma artesa. Entonces ahora lo siguiente es pasar esto a los moldes para que siga leudando. Lo otro es no olvidar reservar una porción de esta masa porque tiene levaduras naturales y las vamos a reservar. Entonces esta masa leudada va a terminar su proceso en los moldes. La idea es no romper todas sus burbujas. Y vamos a reservar una porción para la siguiente masa. Entonces aquí están instaladas nuestras masas. Las podemos, si queremos, si vemos que se pueda secar mucho la corteza, podemos agregarle un poquitito más de humedad. Y sí es importante dejarles entradas de aire para que no formen una cáscara apretadas, ¿ya? Y aquí las vamos a dejar por lo menos 1 hora más en el molde, ¿ya? Y nuevamente a cubrirlas. Pero lo que más me interesa mostrarles es que aquí hemos reservado en este frasco otra porción de masa para hacer la siguiente preparación de pan integral en 2 días más, por ejemplo, ¿ya? Y aquí entonces volver a mantenerlo calentito, que este proceso biológico continúa su trabajo. Y entonces, listo nuestro pan, reservada nuestra masa, dejamos leudar 1 hora más y después al horno, asegurándonos de que no se nos reseque la cáscara ya de la masa. Y eso es un buen pan saludable. A esto le podemos agregar linaza, semillas de chía, merquén y toda la creatividad que nosotros querramos darle a este tema. Así que a practicar y a disfrutar de hacer buenos panes en nuestra casa.
base de la economía comunitaria.